Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos en un mundo de glamour, secretos y por supuesto mucho drama. Hoy tenemos un tema jugoso, de esos que nos encantan, un escándalo romántico que sacudió a todo el mundo. Y no cualquier escándalo, sino uno protagonizado por dos estrellas que conocemos y amamos, Neslihan Atagul y Burak Ozcerbit. El título lo dice todo: escándalo romántico, Neslihan y Burak, amor secreto que enloqueció a todos. Prepárense porque vamos a desentrañar una historia llena de rumores, misterio y, por supuesto, mucha pasión. Antes de empezar, ya saben, la rutina. Si son nuevos por aquí, mucho gusto. Los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas y las vidas de sus protagonistas. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por estar siempre ahí. Me encanta tenerlos. Ahora sí, agarren sus palomitas, porque el show está por comenzar. Entonces, ¿por qué este tema? ¿Por qué hablar de Neslihan y Burak? Bueno, la verdad es que en el mundo de las series turcas, y especialmente en el mundo de los rumores, hay historias que persisten, que se convierten en leyenda urbana. Y esta, señores y señoras, es una de ellas. La química entre Neslihan Atagul y Burak Ozcerbit, dos de los actores más populares de Turquía, siempre ha sido innegable. Los dos son guapísimos, talentosos y han construido carreras impresionantes. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Hubo algo más allá de las escenas, de los personajes que interpretaron? La historia, como muchas otras de este tipo, se remonta a sus inicios en la televisión. Ambos son muy queridos por el público turco y poco a poco se han ganado un lugar en el Olimpo de las estrellas de su país. ¿Pero qué los hace tan especiales? ¿Qué los convirtió en los protagonistas de este ardiente rumor? *** Un análisis de las estrellas, Neslihan Atagul y Burak Ozcerbit ***. Para entender mejor el contexto del escándalo, es crucial conocer a las dos figuras centrales. Hablemos primero de Neslihan Atagul. Esta talentosa actriz, con su belleza etérea y una mirada que transmite mil emociones, rápidamente cautivó al público turco. Su versatilidad es notable, ha interpretado desde roles de jovencitas inocentes y frágiles hasta mujeres fuertes e independientes. Esta habilidad para transformarse y adaptarse a distintos personajes la convirtió en una de las actrices más solicitadas de la industria. Neslihan, nacida en Estambul, comenzó su carrera actoral a una edad temprana. Su ascenso a la fama fue meteórico, y pronto se convirtió en un rostro familiar en las pantallas de televisión. La serie Karasevda, donde compartió créditos con Burak Ozcerbit, fue un punto de inflexión en su carrera. Su interpretación de Nihan Sezin, una mujer atrapada entre el amor y la lealtad, le valió reconocimiento internacional y consolidó su estatus como estrella. La delicadeza de sus rasgos, combinada con una innegable fuerza interior, la hace destacar. Es una actriz que no solo interpreta, sino que vive sus personajes. Su capacidad para conectar con el público a través de sus emociones la convirtió en un ícono de la televisión turca. Fuera de las pantallas, Neslihan es conocida por su discreción y su elegancia, lo que aumenta el aura de misterio que la rodea. Por otro lado, tenemos a Burak Ozcerbit. Este actor, con su atractivo físico, su carisma arrollador y su talento innegable, es mucho más que una cara bonita. Burak es un actor que ha sabido combinar su éxito en la actuación con una exitosa carrera como modelo y empresario. Su presencia en pantalla es magnética, y su habilidad para interpretar personajes complejos lo convierte en un actor muy respetado. Burak, al igual que Neslihan, nació en Estambul y comenzó su carrera en el mundo del modelaje. Su paso a la actuación fue natural, y rápidamente demostró su talento. Ha participado en numerosas series y películas, pero su papel en Muhteşem Yzyl, como Malko Bey lo catapultó a la fama internacional. Su interpretación de Kemal Soydere en Karasevda, junto a Neslihan, fue otro hito en su carrera. El porte varonil de Burak, su sonrisa cautivadora y su innegable talento lo han convertido en un ídolo para millones de personas. Es un hombre de negocios exitoso con una imagen impecable y una vida personal que siempre ha despertado curiosidad. Su matrimonio con Fariye Evcen, otra famosa actriz turca, fue un evento mediático de gran magnitud. *** El punto de encuentro, Karasevda, y el origen de los rumores ***. La serie Karasevda fue el catalizador de todos los rumores. Esta producción, que narra una historia de amor, pasión, traición y venganza,
fue un éxito rotundo en Turquía y en numerosos países del mundo. La química entre Neslihan y Burak, que interpretaban a Nihan y Kemal, respectivamente, era innegable. Las escenas románticas, llenas de miradas cómplices, gestos de cariño y una tensión palpable, encendieron la imaginación del público. La trama de Karasevda es intensa y emocional. Nihan, una joven de clase alta, se ve obligada a casarse con un hombre que no ama para salvar a su familia. Kemal, un joven ingeniero de clase media, se enamora perdidamente de ella y luchará por su amor. La serie está llena de giros inesperados, personajes complejos y una ambientación impecable. La combinación de estos elementos, sumada a la química entre los actores, la convirtió en un éxito rotundo. Fue durante las grabaciones de esta serie que los rumores sobre una posible relación entre Neslihan y Burak comenzaron a circular con fuerza. La prensa rosa turca, siempre atenta a los detalles y ávida de chismes, encontró en la cercanía de los actores una fuente inagotable de especulaciones. Los paparazzi al acecho buscaban la foto que confirmara los rumores. *** Los indicios y las especulaciones, que vieron los fans, ***. ¿Qué fue lo que alimentó los rumores? ¿Qué indicios encontraron los fans y la prensa para sugerir que había algo más que una relación profesional entre Neslihan y Burak? La respuesta es compleja, pero podemos analizar algunos puntos clave. ******. La química en pantalla ****. La evidente conexión entre Neslihan y Burak durante las escenas románticas fue el principal detonante. Las miradas, los gestos, la forma en que se tocaban, todo parecía indicar que había una atracción real entre ellos. Los fans comentaban que la pasión que transmitían era tan intensa que era imposible que fuera solo actuación. Gestos fuera del set Los paparazzi y algunos fans afirmaban haber presenciado gestos de cariño y complicidad fuera del set de grabación. Se hablaba de miradas prolongadas, risas cómplices y momentos de cercanía que iban más allá de lo profesional. Las redes sociales Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, cada publicación de los actores en busca de pistas. Se crearon grupos y foros donde se debatía sobre la posible relación, y se analizaban minuciosamente cada detalle. El silencio El silencio de los actores ante los rumores también fue interpretado como una confirmación tácita. Ni Neslihan ni Burak negaron categóricamente las especulaciones, lo que alimentó aún más la curiosidad del público. El contexto personal En el momento en que surgieron los rumores, ambos actores estaban involucrados en relaciones sentimentales. Neslihan estaba con Kadir Doğulu, su actual esposo, y Burak estaba con Fariye Evcen, su actual esposa. Esta situación agregó más drama a la historia, ya que se especulaba sobre posibles infidelidades y triángulos amorosos. La prensa rosa al acecho, reportes, supuestas pruebas y contradicciones La prensa rosa turca, siempre atenta a los detalles jugosos, no tardó en cubrir el supuesto romance con intensidad. Los medios publicaron una gran cantidad de reportes y supuestas pruebas, muchas veces sacadas de contexto. Los titulares sensacionalistas y las portadas llamativas inundaron las revistas y los sitios web de entretenimiento. Algunos medios publicaron fotos y vídeos que, según ellos, demostraban la existencia de un amor secreto. Se hablaba de encuentros furtivos, llamadas telefónicas a altas horas de la noche y citas románticas en lugares discretos. Sin embargo, la mayoría de estas pruebas eran ambiguas y no confirmaban nada. Las contradicciones también fueron frecuentes. Algunos medios afirmaban que Neslihan y Burak estaban locamente enamorados, mientras que otros sugerían que solo se trataba de una atracción pasajera. La falta de información concreta y la especulación constante generaron confusión y alimentaron aún más la curiosidad del público. El impacto en las relaciones personales, Kadir Doğulu y Fariye Evcen La supuesta relación entre Neslihan y Burak tuvo un impacto significativo en sus respectivas relaciones personales. Kadir Doğulu y Fariye Evcen, en ese momento, se vieron envueltos en una situación delicada. Los medios y el público comenzaron a cuestionar la estabilidad de sus relaciones y a especular sobre posibles rupturas. Kadir Doğulu, actor y esposo de Neslihan, siempre ha sido conocido por su discreción y su respeto hacia su esposa. A pesar de los rumores, Kadir mantuvo una actitud de apoyo y confianza hacia Neslihan.
Ambos han formado una de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo turco. Fariye Evcen, actriz y esposa de Burak, también se mantuvo al margen de la controversia. Al igual que Kadir, Fariye confió en su pareja y mantuvo una actitud de respeto hacia su relación. Burak y Fariye han construido una relación estable y llena de amor, y han formado una familia. *** La reacción del público, fans, críticos y la opinión generalizada ***. La reacción del público ante los rumores fue diversa y polarizada. Los fans de Neslihan y Burak se dividieron en dos grupos, aquellos que creían en la posibilidad de un romance y aquellos que lo negaban rotundamente. Los fans que creían en el romance analizaban cada detalle, defendiendo que la química entre los actores era innegable. Creían que la pasión que transmitían en pantalla era una prueba de que había algo más allá de la amistad. Los fans que negaban el romance argumentaban que se trataba solo de rumores infundados. Creían que la cercanía entre los actores era producto de su profesionalismo y de la necesidad de crear una conexión para interpretar sus personajes. Los críticos de la televisión y los expertos en espectáculos también opinaron sobre el tema. Algunos afirmaron que la química entre Neslihan y Burak era evidente, mientras que otros consideraron que se trataba de una estrategia de marketing para promocionar la serie. En general, la opinión generalizada fue de curiosidad y fascinación. La historia del supuesto amor secreto se convirtió en un tema de conversación recurrente, y el público siguió de cerca los acontecimientos. El silencio de los protagonistas, confirmación tácita o estrategia de protección, ***. El silencio de Neslihan y Burak ante los rumores fue uno de los aspectos más intrigantes de la historia. ¿Por qué no negaron categóricamente las especulaciones? ¿Fue una confirmación tácita de su romance o simplemente una estrategia para evitar alimentar los chismes y proteger sus respectivas relaciones? Hay varias posibles interpretaciones de su silencio. Protección de la vida privada podría ser que Neslihan y Burak simplemente quisieran proteger su vida privada y evitar que los rumores afectaran a sus relaciones sentimentales. Estrategia de marketing Algunos expertos sugirieron que el silencio podría ser una estrategia de marketing para mantener el interés del público en la serie Kara Sevda. Ambivalencia Es posible que Neslihan y Burak sintieran una atracción mutua, pero no quisieran comprometer sus relaciones existentes. Profesionalismo Podría ser que los actores simplemente quisieran mantener una actitud profesional y evitar cualquier declaración que pudiera afectar su trabajo. Sea cual sea la razón, el silencio de Neslihan y Burak alimentó aún más los rumores y la curiosidad del público. El paso del tiempo y el desvanecimiento de los rumores, un amor secreto olvidado, Con el paso del tiempo los rumores sobre el amor secreto se fueron apagando, aunque nunca desaparecieron por completo. La vida siguió su curso y tanto Neslihan como Burak continuaron con sus carreras y consolidaron sus éxitos. Neslihan se casó con Kadir Doğulu, y juntos han formado una de las parejas más estables y queridas del mundo del espectáculo turco. Burak y Fariye también se casaron, protagonizando una de las bodas más espectaculares del año, y han consolidado una relación sólida y llena de amor. Aunque los rumores sobre el supuesto romance entre Neslihan y Burak ya no son tan frecuentes, siempre están presentes, de alguna u otra forma, en las entrevistas y apariciones públicas. La pregunta sobre qué pasó realmente entre ellos, si hubo algo más allá de la amistad y la profesionalidad, siempre está latente. El legado de la historia, un reflejo del mundo de las celebridades La historia del supuesto amor secreto entre Neslihan y Burak es un claro ejemplo de cómo la fantasía, los rumores y la vida real se mezclan en el mundo de las celebridades. Es un recordatorio de que a veces, lo que vemos en la pantalla no es más que una ilusión, y que la vida privada de las estrellas es algo que en última instancia, les pertenece a ellas. La historia también nos muestra cómo la curiosidad del público y la presión de los medios pueden afectar la vida de las personas. Los rumores, aunque a veces sean infundados, pueden tener consecuencias reales y afectar las relaciones personales de las celebridades. El legado de la historia es la idea de que la química entre los actores, la especulación de los medios y la atención del público pueden generar una narrativa compleja y fascinante. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fama y la privacidad en el mundo del espectáculo. Conclusión.
¿Qué queda de esta historia? ***. En definitiva, el supuesto amor secreto entre Neslihan Atagul y Burak Ozcivit es una de esas historias que nos encantan, llena de misterio, pasión y drama. Aunque nunca se confirmó nada, los rumores persistieron, alimentados por la innegable química entre los actores, la curiosidad del público y la voracidad de la prensa. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Neslihan y Burak es un claro ejemplo de cómo la fantasía, los rumores y la vida real se mezclan en el mundo de las celebridades. Es un recordatorio de que a veces, lo que vemos en la pantalla no es más que una ilusión, y que la vida privada de las estrellas es algo que en última instancia, les pertenece a ellas. La verdad, la realidad de lo que sucedió entre ellos, permanece en el terreno de la especulación y los secretos. Y tal vez eso sea lo que hace que esta historia sea tan atractiva, tan intrigante. Espero que este vídeo les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, alguna opinión, o incluso algún chisme que quieran compartir, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y no se olviden de dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!